Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este live. Para Banco Pichincha es un gran privilegio contar hoy con Mauricio Reina, que nos acompaña hoy en una conversación de lo que estamos viendo ahora en la economía y sobre todo de lo que podemos esperar para un próximo año que está lleno de interrogantes y de expectativas, pero que como en Banco Pichincha creemos con mucho optimismo que las cosas van a ir a mejor y que hay grandes oportunidades también en estas coyunturas para los negocios, para nuestros clientes, para las empresas. Yo creo que Mauricio, no necesitas muchísima introducción, eres una persona muy reconocida en el sector, un analista económico también vinculado desde hace ya varios años a Fedesarrollo, presente también en los televisores a través de Red Más Noticias. Y bueno, antes de darte la palabra, quería primero aclarar que esto no es un uniforme lo que tenemos puesto hoy, fue absoluta coincidencia. Y lo segundo que me tiene muy contento que estamos operando hoy, haciendo este live desde la oficina de Pibank en la calle 79 con 11, donde tenemos un espacio espectacular para atender a nuestros clientes en esta nueva oferta que hemos lanzado al mercado desde noviembre del año pasado y que viene desarrollándose con mucho éxito entre nuestros clientes. Eh, a lo largo de este espacio, pues la idea es hacerte un poco algunas preguntas, a ver tú qué vas opinando de los diferentes temas de tanto de la situación actual como lo que podemos esperar para el próximo año. Y pues si te parece, arrancamos, Mauricio. Sí, Germán, pues muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Yo estoy muy contento por varios motivos. En primer lugar, porque es supremamente oportuna esta conversación. Imagínate, después de los resultados de las elecciones, cómo se recomponen las fuerzas políticas, qué significa eso para las reformas que van por el Congreso, para el futuro del entorno económico, proyecciones del año entrante. Entonces, cuando escogimos esta fecha, que la escogimos un poco ahí cuadrando agendas y todo, no habría podido quedar mejor cuadrada. En segundo lugar, pues por esta hospitalidad que ustedes me brindan aquí en el Banco Pichincha en general, pero en esta sucursal tan bonita de Pibank, que me queda a media cuadra de Fedesarrollo. No, Entonces, no, esto es una espectacular. ubicación ideal. Muy contento y muy complacido, Germán. No, no, nosotros muy agradecidos también contigo. Y bueno, creemos que este espacio, nuestros clientes y el público le va a encontrar una utilidad tremenda. Entonces, para entrar en materia, y yo creo que tomando en donde dejaste un poco la posta, en este escenario post-elecciones, ¿cómo ves un poco la situación actual de la economía? Pues digamos que nosotros tenemos una situación del año 2023 que ya está jugada desde hace rato, casi que las proyecciones de distintas variables no van a cambiar mucho porque están dados los elementos estructurales que están incidiendo en este panorama de 2023. Lo podemos decir brevemente, quizás la economía va a crecer un 2%, es posible que cierre un poquitico por encima de ese 2%, todo dependiendo de lo que suceda con el precio del petróleo de aquí a final de año. La inflación seguramente va a estar entre 9,5 y 10%. Habríamos querido todos que la inflación se redujera de manera más importante, sobre todo para permitir mayor flexibilidad en la política monetaria. Hablaremos un poco de eso, pero distintos factores han hecho que esté allí, entre 9,5 y 10%, que seguramente será una cifra que mantendrá el Banco de la República alerta. Eso lo vamos a revisar en un momento. Las tasas de interés, quizás el Banco de la República se anime a reducir un poquito en la sesión de diciembre, pero quizás no, Ujú, también porque los pronósticos sobre el fenómeno del niño no son del todo favorables. Nosotros tenemos dos fuentes de pronósticos. Una, la NOAA, que es la agencia estadounidense que se ocupa de estas materias, y los últimos anuncios de la NOAA señalan que el fenómeno del niño va a ser más severo de lo que se mm, esperaba hace 3 meses. Aquí lo que vale la pena es ir viendo cómo evoluciona el pronóstico a lo largo del tiempo. Se está volviendo más severo el niño que están viendo las agencias especializadas y más duradero. Ese, digamos, es el aspecto preocupante. La otra fuente, digamos, es las autoridades colombianas que esta semana en que estamos teniendo esta conversación ya formalizaron el inicio del fenómeno del niño. Habrá que ver, el momento más duro va a ser enero y febrero,
y eso le pone un poquito de inquietud al Banco de la República acerca de lo que pueda pasar con la inflación. Entonces esas variables están más o menos jugadas, Germán, ese crecimiento entre 1,5 y 2, ese nivel de inflación entre 9,5 y 10, una tasa de interés que quizás baje un poquito terminando año, pero tal vez el Banco de la República sea cauto, ya hablaremos de lo que vendrá el año entrante, y un elemento adicional y es la tasa de cambio, la variable más difícil de anticipar, más difícil de predecir, pero que creo yo que está respondiendo a dos realidades. La primera de ellas, el que el precio del petróleo, aunque no tiene el vigor que tuvo hace un par de semanas, sigue manteniéndose en niveles razonablemente altos, altos para los pronósticos del mismo gobierno. Pero lo segundo, el que no se anticipa una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, tampoco un aumento, ni una reducción ni un aumento, y eso mantendrá un poco los capitales afuera. Entonces, entre las dos fuerzas, precios del petróleo que harían bajar la tasa de cambio y esta situación de las tasas de interés o la anticipación de las tasas de interés en Estados Unidos, estábamos ahí en ese cinturoncito de 4.100 a 4.300 en medio de una percepción de los agentes económicos de que en Colombia sí operan los pesos y los contrapesos políticos institucionales. Ese es más o menos el cierre de año que se está viendo, Germán. Pues al final muy positivo resaltar esto de que finalmente esos contrapesos, pesos y contrapesos y la institucionalidad colombiana pues esté funcionando, ¿no? Independientemente de un entorno global y local que es bastante demandante. Pero es todas esas cosas, y como por hacer un resumen de lo que has dicho, un crecimiento tal vez un poco más alto de lo que se esperaba en un principio, con un nivel de inflación, sí, bastante más alta, Sí. y claro, y como respuesta a eso, un nivel de tasas más altas que tiene implicaciones para los hogares. Hoy para los hogares, ¿cuál es esa situación tomando todas estas variables que has comentado? Pues mira, los hogares tienen en este momento unas circunstancias un poco encontradas, sí, algunas un poco mejor que otras, pero en general encontradas. Por una parte, hay un rezago entre la actividad económica y el mercado laboral. Las cifras de desempleo que estamos viendo mes tras mes, los últimos 2 meses hemos tenido la misma cifra de desempleo, muestran un desempleo que es razonablemente bueno, es decir, son cifras buenas para la realidad económica del país, pero la actividad económica se está desacelerando. El segundo trimestre del año, que es el último para el que tenemos cifras del DANE, nos muestra quizás el peor trimestre de los últimos que hemos tenido y los que vamos a tener adelante, es decir, el punto más bajo de crecimiento en la curva de desaceleración y luego ligera recuperación de la economía. Eso no tardará sino unos meses en empezar a sentirse en el mercado laboral. Todavía el mercado laboral viene de esa expansión o está reflejando esa expansión grande que tuvo la economía el año pasado, pero empieza a sentirse que no va a seguir recuperándose el desempleo, sino que por el contrario, con ese rezago va a mostrar un deterioro. Todos sabemos que en los hogares empieza el golpe del mercado laboral a hacerse sentir muy prontamente en los que están generando ingreso en esos hogares. El segundo elemento, en la medida en que la inflación es menos baja de lo que se estaba anticipando más o menos a mediados de año, eso va comiendo poder adquisitivo. Y lo sabemos claramente, la gente que tiene ingresos fijos, los asalariados, etcétera, etcétera, ven una reducción sustancial en su nivel de ingreso. Eso se está viendo en muchos sectores de la economía, en los restaurantes, en cierto tipo de gastos suntuarios, etcétera, etcétera, pero acompañado del elemento de la tasa de interés. Y es que cuando tú tienes la perspectiva de una desaceleración del mercado laboral, la posibilidad de que el empleo pues no vaya a ser tan bueno como en los últimos trimestres, con una alta carga financiera, manejable pero alta, y fuera de eso con una inflación que te está comiendo el poder Ujú, adquisitivo, los hogares están en este momento, diría yo, en semáforo amarillo, sí. bajo luz de alerta, bajo cautela. Eso no quiere decir que haya motivo de alerta, de alarma, quiero decir. No quiere decir que haya un excesivo crecimiento de la cartera mala. Ahora hablaremos, tú tienes unas cifras y una experiencia de un punto de vista importantísimo sobre lo que sucede con la carga financiera de los hogares, pero la percepción que uno tiene es que lo que sí significa es que la gente va a estar un poco apretada en Ujú, estos meses por venir. Y un elemento adicional, y es que la misma situación
que para la economía colombiana genera cierta tranquilidad, que es el juego de los pesos y contrapesos, que el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo juegan sus pesos y contrapesos dentro de la institucionalidad colombiana, que el sistema político colombiano se mueve y hay unos poderes que aparecieron después de elecciones, ya hablaremos un poco de eso, en las ciudades capitales. Ese dinamismo institucional y político también tranquiliza a los hogares. Lo que nosotros percibimos en las encuestas de Fedesarrollo de índice de confianza al consumidor es que, por supuesto, desde hace rato venimos en un terreno negativo, pero los últimos meses hay una ligera recuperación de la confianza de los hogares. Creo yo que, no obstante la inflación, las altas tasas de interés y el desempleo, también los hogares están viendo que hay una orilla al otro lado del río que es firme y que es promisoria, y eso es bueno también para mantener la tranquilidad del gasto. Claro, es una excelente noticia. Esos indicadores que finalmente, pues independientemente de estas tensiones y estas incertidumbres, pues finalmente hay indicadores que también te pueden decir que, como tú bien dices, hay una orilla, hay una luz al final del túnel y por el otro lado también para las empresas puede haber buenas oportunidades. Y a veces en estos momentos, que es difícil a veces ver las cosas positivas, es bueno compararse con los pares. Claro. Eh, ¿Cómo compara Colombia hoy con los diferentes países de la región? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, porque uno tiende a mirar mucho a la esquinita en la que está metido, Ujú. lo primero que hay que hacer es hablar de las perspectivas de la región. La región, América Latina, tiene muchas posibilidades. En el mundo se va a requerir cada vez más alimentos. Suramérica, sobre todo, es un gran exportador de alimentos. Colombia apenas cultiva el 30% del área cultivable que tiene, por lo tanto tiene mucho para dónde crecer. En términos de agua, existencia de agua que cada vez escasea más en el mundo, en términos de asoleación por nuestra ubicación tropical, ahí tenemos un recurso de mediano plazo fundamental. Un segundo recurso de mediano plazo fundamental son las energías limpias. El posicionamiento de Colombia, en concreto de ciertas regiones del país, para la asoleación y la energía, el futuro de la energía solar, para la energía eólica, para la producción de hidrógeno verde y de energías a partir del hidrógeno verde, todo ello hace ver con mucho optimismo el futuro de Sudamérica, Mm. con mucho optimismo el futuro de Colombia, siempre que sepamos sortear los obstáculos presentes. Uno ve la orilla del otro lado, todo muy verde y tiene aquí que atravesar un río con una serie de piedras que son resbalosas, pero eso es lo primero que hay que decir. Es muy distinto a si uno estuviera en una región del mundo cuyo futuro está hipotecado. Aquí tenemos todo el futuro del mundo, tenemos dificultades políticas, de políticas públicas, etcétera, pero eso hay que tenerlo como primer elemento. Como segundo elemento, Colombia está en este momento teniendo un crecimiento modesto frente a algunos países de la región porque fuimos los que más crecimos después de la pandemia. Mm. Cuando uno compara la situación prepandemia con el crecimiento hasta el cierre de este año, Colombia en el acumulado está por encima de Chile, está por encima de Perú, está por encima de Brasil, está por encima de México, por supuesto por encima de Argentina. Pero ese crecimiento sobresaliente de Colombia en los últimos 4 años se dio a costa de una necesidad y es que se nos iba recalentando la olla. Es decir, necesitábamos enfriar un poco la economía. Prueba de ello son las altas tasas de inflación Claro. con las que estamos viviendo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora en el enfriamiento a Colombia le está yendo un poco peor que a otros pares de la región porque nos fue mejor durante 4 años y necesitábamos hacer esa desaceleración. Pero comparado con lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, por supuesto, tenemos estabilidad macroeconómica. Ese es un activo fundamental que, por suerte, con el actual gobierno se ha conservado hasta el momento, con la idoneidad, en primer lugar, del ministro Campo, exministro Campo, ahora del ministro Bonilla, y con el respeto, independientemente de disputas, preferencias políticas, resultados electorales, por la institucionalidad de esas instituciones fiscales, la regla fiscal, mantener una estabilidad en ese frente y la independencia del Banco de la República, dos activos fundamentales que hacen prever que ese activo de estabilidad macroeconómica también está de nuestro lado. Con múltiples desafíos, los mencionábamos. Hay que acabar de controlar la inflación,
la inflación en Colombia es de las más altas entre los pares regionales. ¿Por qué? Porque Perú, porque Chile, porque México empezaron incluso Brasil, empezaron a subir tasas de interés mucho antes que Ujú. Colombia. Ya terminaron su ciclo de aumento de tasas de interés, ya han empezado a reducirlas con una inflación mucho más leve que la que tiene Colombia. Ese reto todavía lo tenemos nosotros y eso nos diferencia de la región. Y otro elemento que nos diferencia de la región, por supuesto, es la incertidumbre acerca de cómo se va a terminar equilibrando esta cantidad de movimientos que tenemos desde el punto de vista político. Ya Brasil conoce lo que es estar con Lula da Silva. Ujú. Ya Chile sabe por dónde agarró Gabriel Boric y qué significa eso en el espectro ideológico y de las políticas públicas. Ya México se habituó a Andrés Manuel López Obrador. Habrá elecciones en unos cuantos meses, pero más o menos se anticipa que conocen el entorno. Nosotros todavía estamos en la fase experimental, Claro. llamémoslo así. Y eso impone un poco de ruido que todos esperamos que se resuelva bien, pero que no deja de ser un factor que a los agentes económicos les preocupa. Entonces estamos saliendo de esa resaca de haber tenido que frenar más tarde que las demás economías, pero creo yo con unos fundamentos institucionales sólidos y con la expectativa de poder conjurar esos elementos macroeconómicos, ojalá bien. Ah, de acuerdo, y son indicadores tal vez muy positivos también poder tener esa visión de perspectiva. Y yo creo que en la vida empresarial también eso es muy importante. A veces cuando tenemos momentos difíciles, y hoy pues la banca es un sector que está pasando por momentos difíciles en muchas de las entidades que hacen parte del sector, es bueno tener esa perspectiva también que esto es un ciclo y que finalmente son ciclos que pasan, ¿no? Claro. Y que también hay que ver lo bien que se comportó el sector y se comportó la economía en un pasado y que esto pues realmente es una respuesta también un poco, o esa desaceleración viene de una base que se construyó con un crecimiento importante durante varios años. Eso creo que nos deja una buena visión de dónde estamos actualmente, ¿no? Ujú, así es. Em, pero como anunciamos que vamos a hablar mucho más del 24, que es seguramente donde nuestros asistentes hoy tienen muchísimo más interés de saber por dónde van las cosas. Em, Quería preguntarte, bueno, inicialmente en esos principales indicadores, ¿tú cómo ves que se comporte el 24? Pues mira, cuando uno trata de avanzar en pronósticos hacia el año entrante, tiene unas cartas en la mano que provienen de dos barajas. La baraja de lo que trae estructural e inercialmente la economía y la baraja de los imprevistos que se puedan presentar. En la baraja de lo que traemos, creemos nosotros, así lo hemos evaluado y pronosticado en Fedesarrollo, que el trimestre de peor crecimiento ya quedó atrás. Fue el segundo trimestre de este año 23. Por lo tanto, cuando conozcamos los resultados del tercer trimestre, del cuarto trimestre y lo que viene más adelante es recuperar el crecimiento, no a cifras espectaculares. Mm. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento que puede estar alrededor del 2 o un poco por encima del 2%, eso es precario, sin lugar a dudas. Pero es que hay que tener presente que Colombia se ha olvidado de hacer la tarea que se necesita para aumentar la productividad de la economía. Mm. La inversión privada no está creciendo a un buen ritmo, de hecho en el segundo trimestre decreció la inversión privada, la formación de capital humano está un poco embolatada en la agenda pública, sí, adelanta un proyecto de ley de educación superior, etcétera, etcétera, pero la calidad de la educación no ha tenido avances sustanciales, no en este gobierno, en los últimos gobiernos. Por lo tanto, ese ciclo de crecimiento va a mejorar, pero no para hacer fiestas, no para tener una gran dicha por delante. ¿Qué va a pasar con las otras variables? La inflación se debe seguir reduciendo gradualmente. No hay que esperar a que lleguemos a la meta del Banco de la República del 2 al 4% de manera muy fácil al final del año entrante. Quizás vayamos a estar entre 6 y 7% con una reducción lenta, pero con esa amenaza de la que estábamos hablando, y es el fenómeno del niño, Mm. un signo de interrogación que no permite ver con total claridad lo que pueda pasar con la inflación. Sin embargo, menor inflación el año entrante, mayor crecimiento
tasas de interés más bajas, hermano, que eso es fundamental para todos, fundamental para nuestro bolsillo, fundamental para el negocio del Banco Pichincha, del Pibank, de sus clientes, de la tarjeta de crédito, de la cuota del carro. Tasas de interés más bajas. ¿Espectacularmente más bajas? No. La política monetaria va a ir gradualmente reduciendo las tasas de interés porque la inflación se va a ir reduciendo gradualmente. Y la Junta del Banco de la República va a estar observando con mucha atención lo que suceda con el fenómeno del niño, lo que suceda con la situación de la energía y lo que pueda pasar con el conflicto de Medio Oriente. También. Recordemos que el conflicto de Medio Oriente, que está recrudeciéndose de manera importante, puede tener un impacto regional que pueda terminar aumentando las presiones inflacionarias alrededor del mundo. Por ahora no ha sucedido así. Por ahora hay muchas cosas que lamentar en términos de vidas humanas. Por ahora el impacto económico no ha sido significativo en el globo. Y todo eso se da en un contexto en el cual se termina ya el ajuste. Decíamos que había que ajustar la olla a presión que se estaba recalentando. Se baja la temperatura de la economía a un nivel manejable y podríamos seguir con crecimiento regularcito, pero seguir tranquilos. Y ahí es donde uno saca la otra baraja y son los elementos impredecibles, pero que uno debe atender. Uno, fenómeno del niño y su posible efecto sobre la inflación. Dos, desenlace o por lo menos implicaciones del conflicto entre Israel y Hamas, si eso termina abarcando una región más amplia y en el Medio Oriente, afectando, por ejemplo, producción de petróleo, flujo de comercio de petróleo, etcétera, etcétera. Tres, algo muy importante, la situación fiscal que en Colombia quedó relativamente estabilizada después de la reforma tributaria de final del año pasado, es algo que hay que mantener bajo observación. ¿Por qué? Porque la tendencia de un gobierno que sufre una derrota, la magnitud depende de a quién le pregunte uno. Le pregunta al gobierno, dice que la derrota no fue tal. Le pregunta a algunos analistas más simpatizantes de la posición del gobierno, dice que no fue tan grande. Le pregunta a otros analistas y dice que fue una derrota muy grande, pero de ninguna manera fue una victoria, pongámoslo en esos términos. Un gobierno que no tiene una victoria un año después de haber ganado las elecciones presidenciales en elecciones regionales, es un gobierno muy proclive a gastar. Sí. Y a gastar que en la renta ciudadana, que en la posibilidad de darle a los jóvenes para que no delincan una suma fija mensual, que a las madres cabezas de familia. Si no se preservan las normas de la regla fiscal, si no se tiene cautela acerca del gasto público, si no hay un estar parado muy firmemente del ministro de Hacienda, puede ser que vengan preocupaciones fiscales. A juzgar por lo que hemos visto hasta hoy, ha sido responsable el ministro de Hacienda, se ha preservado su manejo de las finanzas públicas y no ha habido perturbaciones en el frente fiscal. Eso habrá que verlo. Un tercer elemento que hay que evaluar con mucha calma es lo que pueda suceder en el frente del manejo internacional de la situación de las tasas de interés. Ya vimos que seguramente la Reserva Federal se mantendrá un tiempo más con las tasas de interés estables. La expectativa era que empezara a reducir las tasas de interés pronto o algunos incluso pensaban que las siguiera subiendo. Creo yo que con conflicto en Medio Oriente, que con incertidumbre petrolera, se van a mantener más tiempo que lo previsto las tasas de interés estables. Entonces, digamos que hay dos o tres factores de ruido, entre comillas, que podrían cambiar un poco ese escenario base, pero el escenario base es un crecimiento ligeramente mayor, tasas de interés ligeramente menores, la inflación bajando lentamente y un desempleo aumentando lentamente, que ese es el factor preocupante. Oh, muy bien. Y es una visión muy completa lo que nos has descrito en un escenario que sin duda tiene riesgos. Ya sea a los empresarios, a los clientes del banco, a las familias inclusive, cuando estamos pensando qué vamos a hacer en el año 2024, nos gusta pensar en términos, bueno, ¿y cuál podría ser ese peor escenario? Mm. ¿Qué podría pasar si las cosas no van tan bien o en la misma línea que nosotros vemos las cosas hoy? Porque pues también algo que hemos visto durante los últimos años es una mayor dificultad a la hora de ser certeros con esas previsiones, ¿no, Mm, Mauricio? mm. Entonces, ese escenario de riesgo, ¿tú cómo crees que los hogares y los empresarios
lo podrían entender? O sea, ¿para dónde se podrían ir tal vez si después no se le dan también esos principales indicadores? Mira, yo creo que hay una regla del juego fundamental. En situaciones de transición es importantísimo estar monitoreando el entorno. Mm, Si uno va por aguas calmas y ve el punto de llegada allí en el horizonte y no hay nubes en el cielo, uno puede dedicarse a pescar tranquilo. Pero si están las aguas empezando a moverse, si hay incertidumbre sobre una lluvia, etcétera, etcétera, hay que estar monitoreando. Nosotros estamos viviendo dos grandes procesos domésticos de transición. La transición que ya lleva un año de gobiernos que habían sido tradicionalmente en este siglo de derecha o de centro derecha al primer gobierno de izquierda mm, en prácticamente un siglo en Colombia, dependiendo de si uno considera que el gobierno de López Pumarejo fue de izquierda, que ciertamente lo fue. Eso significa un gran cambio en el entorno que ya amerita que uno esté atento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a seguir pasando? ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud, pensiones, laboral, etcétera, etcétera? Una segunda transición, el estar frenando la economía como lo estamos haciendo, porque no podíamos seguir creciendo a las tasas que traíamos. Eso, tú lo has dicho, ha traído algunas perturbaciones, por ejemplo, el sector financiero, que afortunadamente no son situaciones que lamentar. Creo yo que con el paso de los trimestres se van a ir estabilizando, pero son circunstancias que no era fácil anticipar hace un tiempo que se fueran a dar esas perturbaciones. Y una tercera gran transición, que es la transición global, que involucra no solamente lo que pasa geopolíticamente, tradicionalmente, y ya algo que hace parte del panorama desde hace rato, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino la emergencia de este mm, conflicto entre Israel y Hamas. Entonces, con todos esos elementos, primera pauta fundamental para los hogares, monitorear el entorno. Estar, no sé si esta sea la preferida de ustedes, otra charla, el otro análisis del otro especialista, estar informándose acerca de qué es lo que va pasando semestre tras semestre o trimestre tras trimestre para saber cómo ese entorno va cambiando. En ese contexto, creo yo que el peor escenario posible sería un escenario en el que hubiera una fuente de perturbación muy grande de la inflación ujú, que llevara a que el Banco de la República no pudiera seguir o no pudiera iniciar su ciclo de reducción de tasas de interés e ir aligerando la carga de la política monetaria del sector financiero. ¿Qué puede suceder? Lo hemos mencionado, fenómeno del niño, recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente que pudiera traer perturbaciones en el mercado petrolero global. Habrá gente que dice, pero bueno, que suba el precio del petróleo porque eso es bueno para nosotros en exportaciones y es bueno para nosotros en ingresos del gobierno. Sí, pero simultáneamente es muy malo porque las presiones inflacionarias globales terminan comiéndose la posibilidad de que salgamos de esta situación de altas tasas de interés. Eso por un lado. Y por otro lado, también como parte del peor escenario, el que hubiera una corrida de capitales de Colombia, claro. una fuga de Mm, capitales de Colombia. No lo veo muy probable porque ya hemos pasado muchos zarandeos. Hemos pasado el resultado de las elecciones, hemos pasado el cambio del gabinete cuando el presidente en el mes de abril resolvió que iba a acabar con la coalición de gobierno. Hemos pasado por los resultados de las elecciones regionales y lo que hemos visto es que los capitales ya se están acostumbrando a que la situación en Colombia es manejable, digámoslo desde ese punto de vista. Entonces, ese peor escenario, con una política monetaria contra la pared, con alguna incertidumbre fiscal por la proclividad al gasto y con un posible susto de los inversionistas extranjeros que afectara la tasa de cambio, es muy improbable, pero me preguntaste por el peor escenario. Ahí está. Como existe, es una posibilidad o son tres posibilidades que hay que monitorear. ujú. La recomendación es estar atentos a los análisis y estarse asesorando, no sé, en el caso de los clientes que hay aquí del Banco Pichincha acompañándonos o de Pibank, de los asesores financieros, porque ellos son los que le traducen a uno esa situación macroeconómica global y local en, bueno, ¿qué va a pasar con mis portafolios y lo que yo invertí, mi deuda, etcétera, etcétera? Y eso creo que es fundamental también. Pero nos botaste una pelota muy complicada, porque no, la verdad que nuestros clientes usualmente nos preguntan temas muy específicos y también para ellos mismos poder tomar sus posiciones y por eso lo comentaba. Si a los economistas
que están en esto todo el día, les cuesta mucho atinar en el valor del dólar, en la inflación, pues nosotros tenemos una dificultad aún mayor. Donde sí podemos aportar, como dice bien Mauricio, es en acompañar a nuestros clientes y con esa visión de los escenarios, tomando diferentes visiones y también teniendo en cuenta cuál puede ser el peor escenario, ir en función de la preferencia de riesgo de los clientes a tomar las mejores decisiones financieras y eso, para eso estamos y ahí coincido con Mauricio, nosotros agregamos muchísimo valor. Tú mencionas algo que a mi juicio, que yo soy un humilde cliente del sistema financiero, un modesto cliente del sistema financiero, es muy importante para uno como cliente. Y es, no es necesario que a uno le den todas las proyecciones de todo lo que va a pasar. Es más, se indigesta con Sí, eso. claro. ¿No? ¿Y yo qué hago con toda esa información, etcétera, etcétera? Pero sí que cada persona sepa sobre qué se tiene certidumbre, dónde está la incertidumbre y qué elementos inciden sobre el desenlace de esa incertidumbre, porque allí es donde entra a jugar la aversión al riesgo de cada persona o el que esté cómodo con un mayor nivel de riesgo. Hay distintas personalidades, distintos temperamentos y se sabe que hay un cierto nivel de incertidumbre, pero lo manejo, no lo manejo, de qué depende. Así yo leí o oí a un analista que me habló del precio del petróleo, etcétera, etcétera. Hacer esa traducción de los elementos del entorno para que sea cada cual el que tome su decisión. Algunas veces las personas, si ustedes lo viven cotidianamente, Germán, les dicen, vea, hay cierto nivel de riesgo sobre lo que va a pasar con tasa de interés, cierto nivel de riesgo sobre tasa de cambio, porque eso está dependiendo, ay no, yo prefiero irme por la fija. Sí, Y la eso. rentabilidad es menor, no importa, yo quiero dormir tranquilo y no estar levantándome a mirar al otro día qué pasó con el precio del petróleo. Y hay gente que dice, yo sí creo que estoy entendiendo Mm, cómo es que funciona este fenómeno. He oído un par de analistas, especialistas y me voy por algo más riesgoso, con un mayor nivel de incertidumbre, para no usar la palabra riesgo que asusta tanto a la gente. Y cada cual con su personalidad y una buena asesoría se va por el camino que es. así es. Y eso, como tú bien sabes, hay diferentes tipos de clientes y cada uno entiende la información también de manera diferente lo aplica de acuerdo con lo que se siente más cómodo. Sí. Y eso es parte de la clave del éxito en los negocios y el éxito también en la salud financiera de las personas. Oye, y como para terminar una nota más optimista, que es muy importante en estas épocas, en estos tiempos, em, también tenemos un entorno en que hay, como tú bien decías, reformas, em, hay también unas piedras lisas en ese camino hacia esa otra orilla. Eh, pero nosotros como clientes o como empresarios, ¿tú qué crees que podamos nosotros, si el mismo Estado, el mismo gobierno, qué es lo que debe hacer para que la economía en 2024 vaya mejor, el potencial de la economía llegue un poco más a su potencial? Mira, para que aumente el crecimiento económico, que no es una obsesión de economistas, sino que es el principio básico de que crezca la torta Ujú, y por lo tanto se pueda repartir. Si la torta no crece, pues es menos lo que se puede repartir. Para que haya mejor distribución del ingreso, mayores posibilidades para todos los colombianos, porque eso es lo que garantiza sostenibilidad de su negocio, de su empleo, de este negocio, de la prosperidad de todos, es necesario aumentar la inversión pública y la inversión privada, sobre todo de manera inteligente, hacer esa inversión y mejorar las condiciones del capital humano, ujú, mejorar la educación. Hay cosas que se hacen más rápido que otras. Por ejemplo, el cambio en el proceso de formación del capital humano toma mucho más tiempo. Hay que ver lo que cuesta ir evolucionando en las pruebas PISA, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que funcionan un poco más rápido y son las que tienen que ver con la inversión. Yo creo que en eso la palabra clave es confianza, ujú. recuperar confianza en que uno, volviendo casi que a terminar por donde arrancamos, el futuro de Colombia por nuestros recursos, por nuestra posición geográfica, por la ventaja comparativa que tenemos, por las riquezas naturales. Esto parece un libro de cuarto de primaria de geografía y no lo es energías renovables, es agua, es tierra, es lo que se necesita para el crecimiento global. Tenemos mucho potencial por delante. Dos, para recuperar confianza,
los pesos y los contrapesos en Colombia están funcionando. ¿Hay un gobierno de izquierda? Sí, hay un gobierno de izquierda. ¿Habrá redistribución del ingreso? Sí, habrá redistribución del ingreso. ¿Habrá aumento del gasto social? Sin lugar a dudas. Entre otras cosas, no es porque lo tenga que hacer este gobierno, sino porque es necesario hacerlo para mejorar la distribución del ingreso en el país. Tercero, ¿habrá una transición política hacia un piso más firme en adelante? Está en nuestras manos. Cuando tú dices qué recomendarles a los actores económicos, a los hogares, etcétera, para ganar un poco más de certeza sobre el crecimiento, creo que a diferencia de lo que pasó en el primer año de la administración Petro, en que la mayoría de las personas en Colombia parecían espectadores de un partido de tenis mirando así y así y así, ahora cada vez es más claro que todos, inversionistas, empresarios grandes, medianos, pequeños, las personas en su ámbito de trabajo, en su formación, en lo que viene más adelante en una transición política, se apoderen de la camiseta de que hay que hacer dos cosas en este país: lograr mayor equidad social, sin lugar a dudas, pero con equilibrio institucional y con un escenario político que sea proclive y favorable para el crecimiento de la economía. Y creo que tenemos las cartas sobre la mesa. Hay que saberlas jugar y hay que saberlas encontrar. Una responsabilidad inmensa, la que Eso nos es. dejas clara a todos, Mauricio, y que creo que en el camino, si nosotros avanzamos en ese camino como sociedad, sin duda las cosas van a ir mejor. Pero un tema y que yo quiero también dejar en claro que no nos hemos puesto de acuerdo ni que tampoco lo hemos hablado, es la palabra confianza. La confianza, como dice bien Mauricio, es muy importante para lograr cimentar ese crecimiento, porque sin confianza, pues obviamente los recursos van a ir a otro lado y eso en general pues no va a generar un mayor crecimiento económico, no va a generar mayor riqueza para el país. Y el propósito de este banco es inspirar y retribuir confianza. Entonces me casa mucho eso que nos dices porque justamente la apuesta que nosotros estamos haciendo allí es esa. Y por eso también es el motivo de un poco de este espacio. Y es permitir a nuestros clientes conocer esos diferentes escenarios, ver cómo estamos parados hoy en la economía, saber qué se puede esperar para tener mayor confianza. Y en ese camino queremos acompañarlos nosotros como sus asesores financieros, especialmente hoy desde el ahorro, donde aquí Pibank tiene una excelente oferta, pero también desde otros tipos de productos y donde creo que estamos intentando hacer con nuestros clientes un trabajo muy especial para lograr cimentar un mejor crecimiento de este país, que es el objetivo de todos y es la labor fundamental de esta empresa, que es un banco. La banca tiene como ejercicio fundamental apoyar ese crecimiento económico, apoyando esa movilización de recursos de donde hay excesos hacia donde faltan de la manera más eficiente posible. Pues Mauricio, yo creo que ha sido muy completo lo que hemos recorrido en esta conversación. Sé que tenemos ya más de 300 personas conectadas y que seguramente pues han valorado mucho, al igual que nosotros, todos estos conceptos que nos has comentado hoy, muy importante para la toma de decisiones. Y pues no me queda sino agradecerte y esperar que podamos tener nuevamente un espacio con nuestros clientes virtual, o bueno, ya veremos si después presencial, donde podamos seguir compartiendo estas perspectivas y tu visión muy importante para la toma de decisiones. Pues Germán, muchas gracias a estas más de 300 personas que nos han acompañado en esta charla. Solamente recordándoles que cuando uno ve el entorno muy movido y con muchas preguntas, es el momento de respirar profundo, buscar información, buscar análisis, tratar de monitorear qué pasa en el entorno, porque entre otras ahí están las grandes oportunidades también en esos momentos de transición y teniendo la tranquilidad de que cuando uno compara el día de hoy con como estábamos hace 3 meses o hace 4 o hace 6 meses, el panorama es mucho más promisorio, con signos de interrogación, con riesgos, pero más promisorio. Y además, pues agradecerte, Germán, agradecer al Banco Pichincha, a Pibank, pues por esta hospitalidad que nos ha dado en esta conversación, en este que no dejo de decir que es muy lindo local cada vez que vengo. No, espectacular, a mí también me encanta. Muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, esperamos, como anticipaba, hacer un espacio de estos tal vez pronto para poder seguir conversando estos temas tan importantes para todos. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias.